¿Qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a aprender cómo funciona la red eléctrica. Ya hicimos un vídeo hace años de cómo se negocia con esa energía visto desde un punto de vista económico, y ahora en este vídeo vamos a verlo desde un punto de vista técnico, cómo gestionan la generación y el consumo a escala de un país. De hecho, este vídeo lo pensé hacer entonces, cuando ocurrió el apagón, pero ya me estaba metiendo demasiado en política y no me hace ninguna gracia, ya que al final eso es lo que hacen los políticos, politizarlo todo. Y las centrales nucleares, por ejemplo, no son ni de derechas ni de izquierdas, y las energías renovables no son de izquierdas ni de derechas, son tecnologías, cada una con sus pros y sus contras, y hay que saber cuándo utilizar cada una, y no deberían de tener nada que ver con nuestra ideología, ¿de acuerdo? Así que dicho esto, dentro vídeo. ¿Alguna vez habéis pensado en crearos una página web? Pues ahora es más fácil que nunca con Hostinger. Hostinger es súper fácil de usar, no hace falta saber programación, no hace falta saber nada. Tiene una inteligencia artificial que lo hace todo por ti. Por ejemplo, vamos a hacer una página web en la que aparezcan mis vídeos y también aparezcan mis inventos por si alguien los quiere comprar, o camisetas frikis que uso en los vídeos. Tienda de HROM. En cuanto pongo que quiero vender mis inventos, ya me añade aquí directamente una tienda online y una sección donde aparezcan mis vídeos. Ahí está la IA trabajando ya, lo está haciendo todo. Además, Hostinger te regala un dominio. Por ejemplo, yo he cogido hrom.es, que luego os voy a enseñar lo que he hecho. Importar productos, vamos a importar, yo qué sé, un lanzapatatas. Cayó un gigante casero, mira, ya lo ha leído la IA y me ha puesto hasta una descripción. Como veis, ahí estoy haciendo una página web en 2 minutos. Y si entras ahora con el enlace de la descripción y coges un plan de más de 12 meses, puedes aplicar mi código de descuento del 10% HROM. Yo he utilizado Hostinger para que entendáis mejor una parte de este vídeo, que son los generadores síncronos. En el dominio que me regala Hostinger, que he elegido hrom.es, si entráis vosotros ahora mismo, os va a salir un simulador de motores síncronos. Esto de aquí afuera serían los polos del estator y los de dentro serían los polos del rotor, por eso rota, ¿no? Por ejemplo, si tiene dos polos, la velocidad del sincronismo es de 3000 revoluciones por minuto. Aquí vemos cómo cuentan las vueltas. Si ponemos más polos, 4, pues la mitad, 1500 revoluciones por minuto. Cuantos más polos tenga el generador síncrono, más lento va a girar, más lenta va a ser la velocidad de sincronismo. Claro, esto es una representación monofásica de un generador síncrono. Aquí solo vemos una fase, pero en un generador síncrono esto siempre tiene 3 fases. Entonces habría 6 polos, pero bueno, la velocidad de sincronismo es la misma. Vale, vamos a aclarar unos conocimientos básicos. En nuestra casa, en el enchufe, tenemos 230 voltios y 50 hercios. Quiere decir que es una onda de 230 voltios que vibra 50 veces por segundo, ya que todo está diseñado para trabajar a 230 voltios y 50 hercios, tanto la lavadora como el cargador de nuestro móvil, como las luces LED, eso por una parte en nuestras casas. Y luego en las centrales de generación, que son las que generan la electricidad, el voltaje puede ser otro, completamente distinto, porque gracias a los transformadores podemos variar ese voltaje para transportarlo. Por ejemplo, aquí tengo una línea de 400.000 voltios, o sea, de las más altas que hay en España, y se sube el voltaje a tanta tensión para que las pérdidas por el camino sean menores. Cuanto más voltaje, menos intensidad y entonces menos pérdidas tendrá la electricidad. Cuando esta línea llega a una ciudad, pues allí se bajará la tensión a 230 voltios, que es lo que usamos en casa. Pero por aquí ahora mismo están corriendo 400.000 voltios. El voltaje podemos variarlo, que por eso usamos corriente alterna. Ese fue el gran invento de Nikola Tesla. Pero a lo que quiero llegar es que la frecuencia de la central de generación y de esta línea es exactamente la misma que en nuestras casas, 50 hercios. Podemos verlo como que todo el país, o toda Europa, porque estamos conectados a Europa, o sea, absolutamente todos estamos vibrando a 50 hercios exactamente al mismo tiempo. Está todo completamente sincronizado. La frecuencia que hay en una central, por ejemplo, en Alemania, es exactamente la misma que tenemos nosotros en nuestras casas. Estamos todos conectados. Cuando sube allí la tensión, aquí sube instantáneamente. Vamos todos a la vez, al mismo ritmo. Estamos todos sincronizados. Y esto es muy importante, ¿vale? En electricidad hay una ley que se cumple siempre, que la generación es igual al consumo. Esto no es magia negra. Al final, el agua que entra por un lado de la tubería es el mismo que sale por el otro. En términos eléctricos significa que si ahora nosotros nos ponemos todos a demandar más energía, a dar todos a los interruptores a la vez,
estamos demandando más energía, queremos consumir más energía y eso instantáneamente lo van a sentir las centrales de generación. Van a ver que empieza a caer la frecuencia, ahora vamos a explicar por qué cae la frecuencia de la red, y entonces van a decir, ok, nos están demandando más energía, vamos a abrir más la llave del gas para producir más energía y suplir esa demanda extra que estamos pidiendo, para que vuelva otra vez la frecuencia a subir a 50 Hz. Y por eso la misión de los generadores es mantener la frecuencia de la red a 50 Hz. Tienen que trabajar todos a la vez, al unísono, para mantener esa frecuencia. Si empiezan a fallar generadores, se cae todo el sistema. Los otros no van a poder mantener esa demanda. Eso es lo que ocurrió el día del apagón. ¿Y esto por qué es? Porque si empezamos a consumir, cae la frecuencia de la red y si dejamos de consumir, sube la frecuencia de la red. Esto es porque la corriente alterna se genera en los generadores síncronos. Los generadores síncronos son los que están en las grandes centrales de generación. Por ejemplo, en centrales térmicas, ya sea de carbón o de ciclo combinado, en centrales hidráulicas, en centrales nucleares, que son los generadores que aportan la base y la firmeza del sistema, o sea, lo que es conocido como la inercia de la red eléctrica. Son los que marcan la frecuencia a la que tiene que ir la corriente alterna. Los generadores síncronos. Y luego por otra parte tenemos los generadores asíncronos, que están en centrales más pequeñas, en aerogeneradores. También tenemos los inversores de potencia, que están en las placas fotovoltaicas, que lo que hacen, tanto los generadores asíncronos como los inversores de potencia, es conectarse a la red que ya existe, a la red eléctrica que marcan los generadores síncronos. Entonces, una vez que están conectados, empiezan a aportar potencia, pero a la frecuencia que marcan los generadores síncronos. Las máquinas asíncronas y los inversores de potencia no pueden funcionar sin generadores síncronos que marquen la frecuencia de la red. Para que entendáis cómo funciona un generador síncrono, ya lo explicamos mejor en el vídeo de máquinas de corriente alterna, os lo dejo por aquí, pero de forma muy resumida, el generador síncrono consta de un estator, que está quieto, por eso se llama estator, conectado a la red eléctrica, y de un rotor que está rotando dentro, que está imantado. Ya puede ser bien con imanes, por ejemplo en un patinete eléctrico, o con electroimanes, como por ejemplo en las centrales de generación, porque con un electroimán podemos variar el campo magnético del rotor. Al conectar ese estator a la red eléctrica, el rotor, como está imantado, va a empezar a girar a la frecuencia de sincronismo. Entonces ahora esa máquina síncrona, que ahora funciona como motor, pero girando a la velocidad de sincronismo, si nosotros queremos que funcione como generador, que aporte energía eléctrica a la red, tenemos que conectar ese rotor, por ejemplo, a un motor, a una turbina de vapor, a una turbina de gas, lo que sea que genere potencia. Esa turbina, ese motor, va a intentar mover el rotor más rápido de la velocidad de sincronismo, pero al ser una máquina síncrona no va a poder. Se van a crear unas corrientes eléctricas en el estator que van a frenar magnéticamente al rotor. Que luego esa corriente que se ha generado en el estator de la máquina síncrona es la que luego consumimos nosotros en casa. Así se genera la potencia eléctrica. Entonces, si ahora nosotros, que estamos consumiendo esas corrientes eléctricas que se generan en el estator de la máquina síncrona, dejamos de consumirlas, empezamos a apagar interruptores, esas corrientes eléctricas que se generan en el estator no se van a producir para frenar el rotor, porque nadie las está consumiendo. Entonces el rotor va a acelerarse porque no hay ninguna corriente que le frene. Va a subir la frecuencia de la red. Al apagar nosotros el interruptor en casa, la frecuencia de la red empieza a aumentar. Entonces la central de generación, ¿qué tiene que hacer? Cerrar la llave del gas para producir más potencia y que vuelva a caer la frecuencia a 50 Hz. Si nos ponemos a consumir, va a ocurrir lo contrario. Vamos a demandar más intensidad de los generadores, se van a producir más intensidades y van a frenar a los rotos. Entonces, ¿qué tienen que hacer las centrales? Abrir la llave del gas para producir más potencia y que vuelva a subir la frecuencia a 50 Hz. Entendido todo esto, que las centrales tienen que velar por mantener la frecuencia de la red a 50 Hz, vamos a hacer una ruta por España visitando los 5 tipos de centrales más comunes. Centrales eólicas, solares fotovoltaicas, hidráulicas, nucleares y de ciclo combinado. Vamos allá. Claro, ¿qué pasa? Que los paneles fotovoltaicos, mediante el efecto fotoeléctrico, producen un movimiento de electrones pero en una sola dirección, o sea, producen solamente corriente continua. Y para convertir esa corriente continua en corriente alterna, que es la que tenemos en la red eléctrica, necesitamos un inversor.
El inversor, mediante electrónica de potencia, lo que hace es coge la corriente de referencia, la que le está llegando de la red eléctrica, y dice, vale, esta es la onda a la que tengo que suministrar la potencia. Cojo la corriente continua y la transformo exactamente la misma onda de corriente alterna. Una onda exactamente de la misma frecuencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si en España solo tuviésemos paneles fotovoltaicos, si le llegase, por lo que sea, a ese inversor una corriente perturbada, por lo que sea, porque se han desconectado mal unas placas solares y ha caído mucho la frecuencia o ha variado, el inversor no lo va a saber, porque no tiene inercia eléctrica. Porque ya os digo, le llega una perturbación y aporta energía a esa perturbación, no es capaz de corregirla. En cambio, en un generador síncrono, en una central nuclear, en una central de ciclo combinado o en una central hidráulica, el rotor pesa 200 toneladas y está girando a 3.000 o 1.500 revoluciones por minuto. Claro, la inercia mecánica que lleva ese rotor es brutal, lleva un montón de energía. Entonces, aunque al estator de ese rotor le llegue una corriente perturbada, al rotor le da igual porque sigue girando con muchísima inercia, no va a modificar la velocidad a la que está girando. Entonces el rotor, con esa inercia que lleva tan grande, va a inducir en el estator una corriente que va a corregir esa perturbación para seguir funcionando todo a la misma frecuencia. Esto es lo que se conoce como inercia eléctrica, que en un generador síncrono al final es inercia mecánica. Las plantas fotovoltaicas aportan mucha potencia a la red eléctrica, sí, pero no generan una inercia eléctrica, no producen una estabilidad, necesitan siempre conectarse a una red existente, producida por generadores síncronos. Ese edificio que tengo ahí detrás es la central nuclear de Garoña, la central nuclear más antigua de España. Ese cubo que veis ahí es el edificio de contención del reactor nuclear. Es un cubo de 1 metro de espesor de hormigón armado para contener, en el caso de que hubiese algún accidente, para contener ahí el material radiactivo. Esta central nuclear se construyó en el 1971 y estuvo durante más de 40 años emitiendo 460 megavatios de potencia, lo que es un 85-90% de su potencia. Ya os digo que las centrales nucleares no pueden bajar de esa potencia, ya que si no, la reacción de fisión en el núcleo se pararía. Entonces tienen que estar dando todo el rato esa potencia constante. La central nuclear se paró en 2012 y en 2017 ya se decretó el cierre definitivo. Y ahora mismo están desmantelándola y durará hasta 2030. Para que os hagáis una idea, la energía total producida por una central nuclear como esta, que es bastante pequeña ya que solo tiene un reactor y no es muy grande, ha sido de 140 teravatios hora, lo que viene siendo la energía consumida por todo el país, por toda España, durante 4 meses. Y toda esa energía se ha producido sin emitir ni una gota de dióxido de carbono, ya que la energía nuclear es una energía limpia. Eso sí, los residuos nucleares se meten a una piscina, se quedan ahí durante años, hasta que la radiactividad de esos residuos baja por los años, se van desintegrando, y luego esos residuos nucleares se sacarán de la piscina, se meterán en un pozo de hormigón, en un cementerio nuclear, del que no va a salir absolutamente nada de radiación. Es una forma segura de contener los residuos nucleares. Ahora mismo me encuentro en un parque eólico, no es un aerogenerador muy grande, los hay mucho más grandes y más potentes, pero es que se da la paradoja que los peores aerogeneradores, los más pequeños y menos potentes, están situados en los mejores lugares. ¿Por qué es esto? Porque los mejores lugares, como este de aquí, fueron los primeros en colocar parques eólicos y claro, la tecnología era más antigua. De hecho, este parque es de 2004 y por lo tanto los aerogeneradores son mucho más pequeños. Los aerogeneradores más nuevos, más potentes y más grandes los encontraremos siempre en sitios peores porque son los lugares que quedan, ¿no? Este aerogenerador es un prototipo, es de los más grandes que hay en España y en el mundo. Es un Siemens Gamesa 6.6 megavatios y 155 metros de diámetro del rotor. Es una barbaridad, qué pena que hoy no haya viento para que se vea mover. Me voy a poner al lado suyo para que comparéis lo grande que es. Simplemente para que seáis un poco conscientes de los números. Hacen falta 70 aerogeneradores como ese, 70 aerogeneradores de los más grandes de España, si no el aerogenerador más grande de España, que actualmente es un prototipo, funcionando sin parar,
todos los días, que ahora mismo está parado porque no hay viento, para igualar la potencia que es capaz de hacer una central nuclear relativamente pequeña como la de Garoña que acabamos de ver. Este aerogenerador, cuando hace viento a plena potencia, hace 6,6 megavatios. La central nuclear de Garoña hace 460 megavatios ininterrumpidamente, haga viento o no lo haga, durante 40 años. Y además estos aerogeneradores no producen estabilidad en la red, no tienen inercia eléctrica. Vamos a explicarlo. Como veis, estos aerogeneradores que tengo aquí a mi derecha son aerogeneradores más pequeños y más antiguos y por lo tanto menos potentes. Son aerogeneradores de 47 metros de diámetro y 660 kilovatios. Nada que ver con estos más nuevos que tengo a mi izquierda, que tienen diámetro de rotor de unos 90, 120, no sé cuál es cada modelo, pero ya son muchísimo más grandes y más potentes, capaces de producir 2.000, 3.000, 4.000 kilovatios de potencia. Los aerogeneradores más pequeños, más antiguos, llevan generadores asíncronos. Los generadores asíncronos ya lo explicamos en el vídeo de máquinas de corriente alterna, pero bueno, en resumen, los generadores asíncronos no funcionan siempre a la velocidad de sincronismo, como los generadores síncronos, que solo pueden funcionar a la velocidad de sincronismo. Los asíncronos no. ¿Qué pasa? Que cuando un generador asíncrono gira más rápido que la velocidad de sincronismo, genera electricidad. Y cuando el generador asíncrono va más despacio que la velocidad de sincronismo, funciona como un motor. El caso es que los generadores asíncronos, los aerogeneradores más pequeños, sí que están conectados a la red eléctrica y tienen un poquito de inercia eléctrica, un poco, no es mucho, no tiene nada que ver con una central nuclear o una central hidráulica, ¿de acuerdo? Pero un poco de inercia eléctrica sí tienen, porque están conectados directamente a la red eléctrica. En cambio, aquí importante, la diferencia, entendedla, los aerogeneradores más nuevos llevan generadores síncronos, porque son mucho más eficientes y producen mucha más potencia. Pero no os confundáis, porque los aerogeneradores síncronos no están conectados directamente a la red eléctrica. Tienen un convertidor de potencia, al igual que el inversor de las placas solares, que convierte la frecuencia a la que sea que genera ese generador síncrono, porque dependiendo de la velocidad del viento va a girar una velocidad u otra, entonces no va a producir siempre la misma frecuencia, la frecuencia va a ser variable dependiendo de la velocidad que gire el aerogenerador. Ese convertidor de potencia transforma esa frecuencia en la frecuencia de la red eléctrica, al igual que el inversor de las plantas fotovoltaicas. Pero muy importante, los generadores síncronos de los aerogeneradores más nuevos no están conectados directamente a la red eléctrica, por lo tanto no producen inercia eléctrica. Sí que es cierto que con los años la electrónica de potencia ha mejorado mucho y actualmente los inversores, convertidores de potencia, son capaces de generar una inercia virtual. Que al final el inversor, mediante correcciones en el voltaje, la frecuencia y la intensidad, intenta corregir la onda como si fuese el rotor de una máquina síncrona. La inercia virtual que tienen los inversores tiene un pequeño margen de ajuste, pero es pequeño, nada que ver con la inercia mecánica que tiene un rotor de un generador síncrono. En un generador síncrono, en el momento que haya un desfase en la onda, el generador síncrono absorbe esa energía o se la cede para volver a corregirla, es instantáneo. En cambio, en la inercia virtual, pues puede hacer correcciones el inversor, pero ya os digo que es algo muy limitado. Simplemente que sepáis que existe y al final es el reto que tienen esas energías como la eólica o la solar fotovoltaica, que si consiguen mejorar la inercia virtual de sus inversores, pues igual dependemos menos de generadores síncronos en grandes centrales. Sin duda, la mejor energía de todas es la energía hidráulica. ¿Por qué? Primero, porque es una energía renovable. Segundo, porque sirve también para acumular agua, para luego soltarla cuando haga falta para el consumo humano. Y tercero, porque es una energía síncrona. Las centrales hidráulicas son centrales muy potentes, tienen una compuerta en la base de la presa por la que sale el agua y mueven unas turbinas muy grandes. Esas turbinas mueven generadores síncronos. ¿Cuál es el problema de las centrales hidráulicas? Que hoy en día ya no podemos hacer más. Las que hay son las que tenemos y las tenemos que aprovechar, porque hoy en día es completamente inviable inundar un valle entero, porque siempre va a haber alguien que le va a afectar, porque hay un pueblo y vas a inundar el pueblo, o vas a afectar a la biosfera y se van a quejar los ecologistas. Aunque sea la mejor energía de todas, es completamente imposible crear ya más presas. De hecho, de los 10 embalses más grandes de España, 9 fueron construidos durante la dictadura. Cuando aquello, si había que hacer un embalse, se hacía y ya está. Pero hoy en día ya os digo que es imposible. Eso de ahí es una central de ciclo combinado. Esa central en concreto tiene 2 turbinas de gas y una turbina de vapor. Las centrales de ciclo combinado son centrales que tienen mucha potencia y que encima se arrancan muy rápido. Y además son capaces de variar la potencia para ajustarse a la demanda de energía del país en ese momento, al igual que las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es el problema de las centrales de ciclo combinado? Que utilizan gas para producir energía. El gas entra a una turbina, como si fuera el reactor de un avión,
esa turbina está conectada a un generador síncrono y los gases de escape van a una turbina de vapor que calienta agua, la hace hervir y ese vapor pues mueve la turbina que está conectada a otro generador síncrono. De hecho, esta central son dos turbinas de gas y los gases de esas dos turbinas de gas mueven una turbina de vapor. Como veis, ahí están los tres transformadores, uno para el generador síncrono de una turbina de gas, otro para el generador síncrono de la otra turbina de gas y otro para el generador síncrono de la turbina de vapor, que están conectados a esa subestación que elevan la tensión a los 400.000 voltios que lleva la línea eléctrica. Claro, el gas consumido por esta central lo tenemos que comprar. Nuestro país no produce gas. Si el precio del gas es alto, el megavatio producido por una central de ciclo combinado también es alto. Y como ya explicamos en el vídeo de cómo se negocia con nuestra energía, todas las tecnologías, ya sea renovables, nuclear, hidráulica, todas cobran al precio del megavatio más caro, porque es el último que entra en la subasta. Y es lo que repercute a todos en pagar un precio muchísimo más alto por la electricidad. Y además, como estas centrales emiten CO2, también hay un impuesto en el CO2 que emiten que también acabamos pagando todos. Claro, estas centrales están muy bien, pero la idea es que estén de apoyo en caso de que haga falta en unas horas del día más potencia y entonces se paga en esas horas del día el precio del gas, pero no durante todo el día, que es lo que está ocurriendo ahora, que para mantener la estabilidad del sistema, como no tenemos centrales nucleares suficientes, estamos todo el día quemando gas. De hecho, el día del apagón, cuando había esas inestabilidades en la red eléctrica, se llamó para que arrancase una central de ciclo combinado, pero no le dio tiempo a entrar. Durante los años 1970, el País Vasco tuvo una gran industrialización, que produjo un gran déficit energético. Por lo tanto, todavía en la dictadura de Franco, se puso en marcha un ambicioso proyecto para independizar energéticamente a toda la región. El proyecto consistía en crear varias centrales nucleares a lo largo de toda la costa vasca. La primera de todas ellas fue la central nuclear de Lemoiz, central que nunca llegó a estar en funcionamiento. Esta central nuclear iba a tener dos reactores nucleares de 1000 megavatios cada uno, o sea, en total 2000 megavatios. Como podéis ver, los edificios de contención de esta central son mucho más grandes que el que hemos visto de Garoña, porque iba a tener un reactor mucho más grande. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aunque todavía no había ocurrido, por ejemplo, el desastre de Chernóbil, las energías nucleares tenían muy mala fama y una gran parte de la población se opuso a la energía nuclear. Se hizo muchísima presión social para que se cerrase y llegó un punto en el que la banda terrorista ETA tomó parte en el asunto. Pusieron varias bombas en uno de los reactores, todavía sin estar en funcionamiento, murieron varios trabajadores y como no se paraba la obra, acabaron raptando al ingeniero jefe y asesinándolo. Fue una medida de extorsión con la que al final consiguieron su objetivo, paralizar la obra. Y ahora está aquí como recuerdo de lo que podía haber sido. Al final el miedo que tiene la gente a las centrales nucleares es por el miedo a que haya un desastre nuclear como hubo en Chernóbil o Fukushima. Pero durante los años hemos ido aprendiendo y mejorando cada una de las centrales, se han ido actualizando para que no vuelva a ocurrir nada parecido. Ahora mismo las centrales nucleares son extremadamente seguras, tienen un montón de protocolos de protección. Por ejemplo, en Chernóbil se usaban unas barras de control que tenían unas puntas de grafito que lo que hacían era acelerar la reacción y no consiguieron parar la reacción de fisión y se vino de madre. En Fukushima, ¿qué pasó? Que hubo un terremoto, la central nuclear tuvo que meter las barras de control, se paró la reacción de fisión, pero luego hay que enfriar ese reactor porque sigue muy caliente aunque haya parado la reacción de fisión. Entonces, cuando intentaron entrar los generadores diésel que tenía la central nuclear para refrigerar el núcleo, el tsunami inundó los generadores diésel. Esto no es una zona sísmica, aquí no hay tsunamis, no ocurriría nada parecido. Todas estas centrales tienen un montón de medidas de protección, si no vendrían generadores diésel auxiliares en camiones. Tienen, por ejemplo, centrales hidroeléctricas cerca para suministrar energía en el caso de que fallen los generadores diésel, para refrigerar el núcleo, porque ya os digo, en Fukushima lo que pasó al final, se consiguió parar la reacción de fisión, pero no se consiguió enfriar el reactor. Ahí estarían los dos reactores, esos son los dos edificios de contención y como veis aquí no está la mítica torre de refrigeración en la que se enfría el agua del circuito, porque esta central estaba pensada para utilizar el propio mar para enfriar el vapor. Estoy aquí en el monte al lado de mi casa y esa antena que tengo ahí detrás representa muy bien la hipocresía humana. Esa antena se ha colocado ahí para medir la velocidad del viento a distintas alturas, porque aquí en toda esta sierra se ha estudiado colocar un parque eólico con 15 aerogeneradores. 15 aerogeneradores de los grandes, de 120 metros. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente de la zona se ha quejado porque no quiere ver aerogeneradores gigantes en el monte.
y se ha argumentado que esto es una zona de paso de aves que puede afectar a la vida salvaje, ¿no? Sin más, al final es una excusa que se ha buscado para al final no instalar aquí el parque. Pero ahí se ha quedado la antena midiendo datos. Claro, a mí tampoco me apetece ver en lo alto del monte aerogeneradores, pero tampoco podemos ser hipócritas. Queremos energías renovables, pero que se las pongan a otro y a mí que no me las pongan. Mira, ¿veis toda esa colina? Por ahí, en lo alto, querían poner los aerogeneradores. Entonces, no podemos poner aerogeneradores porque interrumpen el paso migratorio de las aves. Y además quedan muy feos ahí en lo alto del monte. No podemos poner paneles fotovoltaicos porque esto se queja mucho la gente en el sur porque cortan árboles y olivos centenarios. Lo que la gente no entiende es que los paneles fotovoltaicos no se pueden poner todos, por ejemplo, en el desierto de Almería, donde no molestan a nadie. Allí no hay vegetación, hace mucho sol, los metemos todos allí. Por dos motivos. El primero, porque tendríamos que construir muchísimas más líneas de transporte para transportar esa potencia, ya que la red eléctrica de España actualmente pues, está bastante anticuada y es bastante deficiente. Y segundo, porque poner tantos paneles fotovoltaicos en una zona crearía una inestabilidad enorme. Imaginaos, pasa una nube, cae un montón la generación, y si el sistema no tiene inercia eléctrica, si no hay generación síncrona, en esa zona va a propagarse esa caída de tensión, y si no se corta a tiempo, que es lo que ocurrió el día 28 de abril, pues se acaba propagando por toda España. Se van desconectando las centrales cuando ven que la tensión cae a cero, se desconectan y eso crea un efecto en cadena que acaba apagando todo el país. Energía hidráulica hemos dicho que no podemos construir más embalses. Sí que podemos construir igual un embalse pequeñito para hacer una central de bombeo, pero grandes embalses ya no podemos hacer más, no hay sitio para hacerlos. Las centrales nucleares tienen muy mala fama, primero porque la gente tiene miedo a que haya un desastre nuclear, lo cual es un miedo totalmente irracional. Como ya hemos dicho, son súper seguras, y además tenemos aquí al lado a Francia, que tiene 18 centrales nucleares con 58 reactores nucleares. Y si ocurre un desastre nuclear en Francia, pues nos va a llegar igualmente. Pero bueno, que el caso es que no hay que tener un miedo irracional a las centrales nucleares. Y lo peor, que no entiendo muy bien por qué, es porque los políticos se han posicionado, por ejemplo, la izquierda en este país se ha posicionado en contra de las centrales nucleares, lo cual no tiene ningún sentido. Se han encargado de que la energía nuclear no sea casi ni rentable, poniéndola un montón de impuestos y prohibiendo la extracción de uranio en España. España tiene uranio, pero está prohibido extraerlo. Y la verdad que no entiendo muy bien por qué, porque es una energía limpia, que no emite CO2. Entonces, si no podemos poner ni aerogeneradores, ni paneles fotovoltaicos, ni hacer más embalses, ni energía nuclear, ¿qué nos queda? El ciclo combinado. Generar electricidad a partir de quemar gas, que es lo que está ocurriendo ahora. Como ya hemos dicho, la central de ciclo combinado está muy bien para ciertas horas del día en las que haya mucha demanda. Si os fijáis en el mix energético que tenemos ahora mismo, de dónde viene la electricidad que se está generando ahora mismo, pues estamos absolutamente todo el día quemando gas. Mirad, ciclo combinado. Todo el día estamos quemando gas. Esto se hace para mantener la estabilidad de la red, ya que no tenemos suficientes centrales nucleares para hacerlo. Entonces, al final, queremos ser muy verdes, comprarnos un coche eléctrico para no contaminar, pero el coche eléctrico se carga con gas. Y además todas las tecnologías cobran al precio del gas, que es carísimo. Y la mejor solución de cara al futuro, por la que apuestan la gran mayoría, la inmensa mayoría de los ingenieros, para suplir la gran demanda que va a haber, sobre todo con los coches eléctricos, que encima los políticos nos los están metiendo con calzador, es sí apostar por las energías renovables, tanto eólica como solar, y no quejarnos por tonterías como que es un paso de aves, pero siempre acompañadas por la inercia y la firmeza de la energía nuclear. Y actualmente en España pues tenemos muy poca energía nuclear. Y esto ya, en mi humilde opinión, creo que la energía nuclear habría que fomentarla más, pero está complicado porque es un tema muy politizado, lo cual no tiene ningún sentido, ya que es una tecnología como otra cualquiera. Hay muchísimas centrales nucleares en el mundo, se han mejorado y se han investigado muchísimo a lo largo de los años y actualmente es una tecnología extremadamente segura. Y nada más, espero que os haya quedado claro cómo se genera electricidad, cómo se gestiona todas las tecnologías, que todas son importantes. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, déjame el like, que me ayuda muchísimo, suscribiros si no estáis, y hasta la próxima.